Bueno, les decía, nosotros teníamos para la semana pasada como propuesta de actividad asincrónica tres videos. Uno que les grabé yo que era sobre, digamos, los vaivenes de la política exterior. No sé si lo pudieron ver a ese, si tuvieron problemas. Les pregunto, porque son Ese, videos que están cargados en Drive. No sé si se los puede abrir sin sí, problemas. sí, 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 sin problema se pudo y estaba muy bueno. Lo entendí más de ahí que del libro, profe. igual este texto, acordate, Mariel, Es que de, era, sí, es el de es de Figari. otro. Sí, el de Sí, Figari, sí. sí. Entonces ese lo pudieron ver sin problemas. Recordemos, ¿no? Habíamos dicho, el autor nos propone tres periodos, o sea, un periodo monista, un periodo dualista, un periodo de equilibrio, pero haciendo como un desglose, una lectura más fina del texto, podemos sumar dos periodos más. Un periodo entonces tendríamos una etapa monista, una etapa de equilibrio, perdón, de transición, una etapa de autonomía heterodoxa que ya vamos a ver más adelante que es el peronismo, y una etapa de dualismo y una etapa de equilibrio. 5 periodos a partir de una lectura quizás más crítica, más analítica de ese texto, ¿no? Otra de las cosas que les había dejado es un video cortito sobre la doctrina Drago. ¿Ese alguien lo pudo ver? ¿Tiene algún comentario sobre ese texto? Sí, profe, yo lo que me gustó es que no sabía que Drago era argentino. Sí, entonces está bueno, hay muchas cosas que han hecho argentinos que han dejado una marca muy grande en este tipo de temas tan importantes y uno no sabe, ¿no? Porque hoy por hoy estamos tan mal que por ahí te da bronca decir, ay, ¿cuándo un argentino se puede destacar aparte de los otros premios que hemos tenido en el mundo y reconocimiento y demás, que ya han pasado muchos años, hoy por hoy no se ve, pero bueno, es lindo saber que la doctrina Drago es por un argentino que, bueno, se involucró para que no le cobren y no levante el arma contra ese país, Venezuela, que tenía deudas. Bien, ya vamos a ver un poquito más sobre eso en la clase de hoy. Luis, ¿qué querías decir? No, que sí, había visto el video y con respecto a la primera parte de lo que usted dijo de las clases grabadas, era referido al trabajo práctico, digamos, que había que presentar, de lo que habíamos leído sobre la bibliografía anterior. Yo no lo había entendido así, pero no, como había entregado el práctico, pensaba que había terminado la segunda semana con la entrega de ese práctico. No, los dos videos No, el posteriores sí son. trabajo, el trabajo práctico era de la semana anterior. Esta, digamos, vieron que, o sea, para que se entienda, Pero, nosotros tenemos una clase sincrónica de los martes y yo les dejo una actividad sincrónica en el transcurso de la semana. Que esta semana creo que se las dejé el jueves, pero mi intención es siempre dejársela los miércoles. Yo les no, dejé, pero claro, como hablaba del igual, monismo, del equilibrio, exacto, del dualismo, sí, es sí, lo mismo sí. la semana anterior, por eso. Claro, porque como no llegamos a explicar ese texto en la clase, les dejé un video explicativo de ese texto, pero es solamente eso. O sea, es un Ah, bien. video explicativo que hice yo a partir de las diapositivas que ya tenía preparadas para la clase, donde les explico justamente este texto de el de los vaivenes de la política exterior, el texto de Figari. Es eso nada más, es una explicación del texto. Ah, bien, bien. Otra cosa que aprovecho para decirles, o sea, si bien yo les subí en la bibliografía todas las diapositivas, los PowerPoint que vamos viendo en las clases, o sea, les voy a ir subiendo, ya subí los que vimos anteriormente y voy a ir subiendo los que veamos en adelante. Piensen, ¿no? Que estos son herramientas de apoyo, o sea, no son herramientas para el estudio específico, o sea, para el estudio específico vayan a los textos, porque, a ver, en las diapositivas uno generalmente hace como un resumen eh, muy resumido, justamente para, valga la redundancia, de los textos. Entonces es importante la lectura de los textos y más en carreras de estas características, ¿no? Que les exigen
la lectura, la interpretación del texto, entonces no se confíen de estudiar de las diapositivas porque eso puede generarles algún tipo de dificultad. La terminología. Bueno, claro, obviamente cuando uno va empezando a leer textos de una determinada disciplina, va adquiriendo justamente el lenguaje científico, el lenguaje de esa disciplina en particular, ¿no? No es lo mismo, eh, no sé, hablar en términos del derecho que hablar en términos de la antropología o en este caso de la política exterior, ¿no? Tiene su lenguaje específico. Y nuevamente les voy a pedir a los que estén en posibilidades y puedan prender sus cámaras, si lo pueden hacer, para que podamos también irnos conociendo, porque si no, es imposible para mí de alguna manera conocer quiénes están presentes en esta clase e ir teniendo un registro al menos visual de las personas, salvo los que siempre prenden la cámara, que les agradezco, que ya más o menos me voy ubicando. A los que puedan también les pido esto, ¿no? Si pueden prender sus cámaras. Entonces, otro de lo, habíamos dicho, un video era sobre la doctrina Drago, que ahí comentaba Mariel que le había parecido interesante esto de saber que un argentino fue el que impulsó esta teoría, que la podemos llamar también como, para que ustedes se acuerden, así como un principio de no intervención, ¿no? Un principio de esto de respetar la soberanía de los estados y de no intervenir. También tenemos que tener en cuenta cuál era el contexto histórico, que es de alguna manera lo que vamos a desarrollar hoy. ¿Alguien se acuerda en qué año fue que se proclamó esta doctrina Drago? 1800 y pico, pero no recuerdo. Ajá. Bien, bien, o sea, vamos a tener en cuenta, ¿no? Esto de... Sí, Belén. Era durante el segundo gobierno de Roca. Ajá. Fines de 1880, principio de 1900. Bien, bien, bien. 1902. En 1902. Este va a ser el periodo que vamos a empezar a abordar en la clase de hoy, o sea, 1900, la conformación del Estado-Nación, ¿no? Entonces, este periodo de conformación del Estado-Nación vamos a priorizar hoy. Si tenemos tiempo, también vamos a ver un poco sobre lo que fue Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra sobre todo, y al final de la clase vamos a hacer un juego de preguntas y respuestas, a ver si van entendiendo cómo va, si fueron leyendo los textos, así vamos a ir trabajando con eso. Entonces, ¿alguien pudo ver o tiene algún comentario sobre el segundo video que les proponía en este encuentro, digamos, en esta propuesta de clase asincrónica, que es el video de Eduardo Galeano? Sí, yo lo vi el video, profe. Lo que no me quedó claro, más allá de que son gente del campo que trabajaba en los cultivos de arroz de Haití, y la influencia, no es que no esté clara, sino que cómo influye las decisiones que toma el Fondo Monetario en subsidiar algunos productos y dependiendo de la nación o el país al cual subsidia, obviamente si es poderosa no le va a quitar, no le pone subsidio, en cambio si es una nación pobre sí le pone subsidio y le exige que pague. Entonces las producciones nacionales tienen poco ganancia, digamos, poca ganancia interna en sí, para que quede el Producto Interno dentro del país. Ahí te contesto, Luis. Sí, Mariel. Y a mí me vuelve a llamar la atención cómo esos países que hacen el trabajo de hormiga, el trabajo fino y grueso también de la cosecha, de la manufactura, siguen teniendo ese pensamiento de como que seguimos colonizados, ¿no? Hasta el día de hoy, porque a pesar de que
ellos tienen que comprar y pagar más por lo que ellos mismos cosechan, no hacen nada, digamos, ni los gobiernos ni las personas siguen manejándose igual y siguen pasando las mismas cosas. A ver, sí, a ver, ¿alguien más tiene algún comentario en relación a este video que les haya parecido, que percibieron a partir de verlo? Bueno. Lo que se ve en las Sí. fotos, las imágenes que van pasando, digamos, es que la gente humilde, gente campesina, no se ve infraestructuras importantes de fondo, siempre son gente trabajadora, digamos, no son terratenientes, sino son obreros rasos, por así decirlo, y siempre mostrando pobreza, digamos, las imágenes de lo que se ve de fondo. Bien, o sea, yo en realidad les traía este video para que de alguna manera, o sea, si bien es un video, o sea, un contenido literario, ¿no? Un contenido artístico de un libro de Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, ustedes saben, era un escritor uruguayo, autor de numerosos libros, entre ellos libros importantes, ¿no? De la literatura latinoamericana, Las venas abiertas de América Latina, Patas arriba, la escuela del mundo al revés. Bueno, un montón de libros tiene Galeano interesantes que por ahí les pueden llegar a... Sí, lo leímos mucho, profe, en ¿Sí? pensamiento político, en historia latinoamericana. Bueno qué bueno que se los hayan propuesto como lecturas. Pero en realidad lo que yo les traía este video porque me pareció interesante de alguna manera la propuesta literaria, pero para entender cuáles son las implicancias de que el Fondo Monetario Internacional tenga, digamos, tenga cierto, tomar préstamos en el Fondo Monetario Internacional no es gratuito, a esto es a lo que voy, digamos. En este caso, la propuesta sí habla de Haití, un país súper pobre, pero un país que años antes era un país productor de arroz, arrocero, exportador de arroz. O sea, y justamente vieron, sí, Mariel, estabas levantando la mano. Sí, profe, también es por los convenios firmados ya, ¿no? Porque los países se atienen a eso, o sea, ya saben cómo viene la mano y lo firman. Exacto, o sea, como les decía, a ver, contraer una deuda, recibir algún tipo de crédito no es gratuito y muchas veces estos créditos vienen de la mano de ciertas medidas de ajuste, de cambio, de reformas económicas. A ver, dice, el FMI otorga el préstamo a cambio de ciertas condiciones para devolverlo, tal cual, y estas condiciones muchas veces vienen de la mano de reformas económicas estructurales que pueden afectar de tal manera la estructura interna de un país como en el caso de Haití, en este sentido de dejar prácticamente la producción de arroz porque no era rentable bajo ningún punto de vista, entonces empobrecerse aún más, ¿no? Porque era preferible o era más redituable importar arroz que seguirlo produciendo en el territorio nacional en este caso. Sebastián, ¿quieres decir algo sobre eso, por ejemplo? Pensemos, ¿no? También qué pasó en nuestro país en los distintos momentos en los que se tomó crédito, el FMI nos otorgó préstamos para nuestro país. Hubo consecuencias de tipo de reformas estructurales. No sé, Sebastián, si quieres comentar algo sobre lo que estabas diciendo en el chat. Sería como la quita de subsidios en el caso del arroz, fue una afectación a la economía de Haití en ese caso, lo que le exigieron a ellos, es como que le quitaron toda la ayuda a su producción y se quedó en nada. Y aquí en Argentina también, por ahí cuando se llevaba una receta al FBI con Menem, por ejemplo, las privatizaciones y todas las intervenciones que se empezó a vender, todas las empresas que pertenecían al Estado empezaron a pasar a manos privadas. Tal cual. Sí, Belén. Profe, yo veía el video
y más o menos se me venía a la mente el desarrollo de la economía de toda Latinoamérica y Centroamérica desde años anteriores, desde la época postcolonial, donde los estados tenían que desarrollar alguna forma de inserción al sistema capitalista y después al sistema imperialista. Y América Latina se desarrolló dentro de la teoría de las ventajas comparativas, donde cada estado buscó las materias primas o los bienes que le tenían ventajas en comparación al resto de los otros territorios. En Brasil el café, Centroamérica el azúcar, el tabaco, México el Heineken, y justamente el desarrollo económico se necesitan 3 elementos: capital, mano de obra y tierra. Y en América Latina el capital es muy escaso. Justamente para el desarrollo de la economía interna se necesita divisas, se necesita préstamos, inversiones, y es ahí donde entra en juego los otros estados o las otras organizaciones internacionales, donde ven las posibilidades de inversión en los territorios a cambio justamente de otros convenios, a cambio también de sus ganancias, porque los préstamos, las inversiones no son gratuitas, sino que tienen una devolución. Pero también había leído un texto de Gorchunov en otra carrera que es historia en humanidades, la economía argentina en la depresión y en la guerra, cómo a través de circulando el vaivén se llamaba. Cómo la Argentina dentro de nuestra historia siempre hemos tenido sube y bajas y laberintos en donde no hemos podido encontrar un equilibrio, donde no hemos podido sustentar el equilibrio de un momento, y necesitamos siempre de capitales extranjeros. En un momento necesitamos mano de obra, vinieron los inmigrantes. Necesitamos de tierra, hicimos la expansión del límite territorial productivo en el sur, y ahora después tuvimos problemas de financiación económica y ahí dejamos entrar capitales extranjeros para el desarrollo de la modernidad argentina, como decían uno de los textos. Eso. Bien, bien Belén, o sea, súper importante tus aportes ahí para ir como contextualizando este periodo, que ahí también les voy a pedir que participen, porque entiendo, Belén, que estudias historia también, entonces en esto va a ser súper importante tu aporte y el aporte de todas las personas que puedan sumar a la discusión que vayamos haciendo de los distintos momentos históricos. Y ahora vamos a hablar, como les decía en esta clase, sobre la conformación del Estado-Nación. Ahí dice Luz Oliva: tomar un préstamo es abrir la puerta para que el FMI se convierta en el ministro de Economía de tu país prácticamente. Y si nosotros nos ponemos a pensar esto, creo que Sebastián fue el que mencionó la palabra recetas. O sea, recetas. Esto, no estoy segura si vos lo dijiste, Sebastián, pero tiene que ver con esto, de alguna manera, políticas que se aplicaban de igual manera en los países que se endeudaban, y particularmente en los países latinoamericanos. Sí, Luis. Lo que pasa es que al ser una entidad financiera, cuando te presta el dinero, cualquiera, digamos, que te presta el dinero, en primer lugar, quiere imponer sus condiciones, en segundo lugar, quiere que le devuelvas el dinero, y entre esas dos condiciones que ponen es donde el que toma el préstamo se ve preso ante cualquier imposición que pone esta entidad. Entonces, es muy difícil tomar decisiones cuando no se cuenta con el dinero para afrontar la expansión, como decía Belén, del país. Entonces, yo te presto el dinero, pero tenés que hacer lo que yo te digo. Y lamentablemente, los países, en el caso particular del nuestro, que tiene vaivenes políticos cada 4 años y no tenemos una política bien dirigida, suba quien suba al gobierno, siempre hay que terminar negociando con alguien que nos preste dinero para obras públicas, para políticas públicas, y siempre estamos presos de las recetas esas que acababa de mencionar,
para poder pagar el financiamiento con la plata que nos prestan. Y que lamentablemente, como todo que te presta, los intereses son los que nos terminan matando y no podemos afrontar más que tomar dinero para pagar las deudas anteriores, no para generar producción interna. Y sí, y ahí te sumo, Luis, que pensemos, ¿no? Que estas, digamos, estos condicionantes y estas reformas de tipo estructural y que tienen el sentido de generar ajuste al interior para poder pagar esas deudas, siempre afectan a los sectores más desfavorecidos, a los sectores más vulnerables. Pensemos así cómo se han ido planteando en los distintos procesos de endeudamiento, reformas laborales, que ahí decía, por ejemplo, Sebastián durante el gobierno de Menem, estas reformas laborales que implicaron flexibilización laboral, deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores, ¿no? Reformas en el sentido previsional, reformas jubilatorias, o sea, siempre en desmedro de ciertos sectores, ¿no? Para poder concentrar ese capital a los fines de poder saldar las deudas. Bueno, sobre estos temas vamos a volver en los distintos momentos que vayamos viendo FMI y deuda. Así que ahora era solamente una cuestión introductoria para que podamos poner en términos lo que implica de alguna manera tomar un préstamo en el FMI y no solamente para Argentina, sino que lo hemos visto en distintos países de Latinoamérica y como decía de alguna manera ahí Luz, aplicando estas teorías, ¿no? De la autonomía o la dependencia, un préstamo en el FMI es un sinónimo de dependencia, ¿no? Entonces, de alguna manera, para ir teniéndolo en cuenta. Vamos a entrar ahora a los puntos específicos de nuestra clase de hoy. Voy a poner a compartir la pantalla, así vemos la diapositiva. Bueno, la clase de hoy, que sería nuestra clase número 3, vamos a hablar sobre esto, la formación del Estado, nación, el régimen oligárquico conservador y la dependencia externa. Esto es un capítulo cortito del libro de Política Internacional Argentina. El libro de Rapoport es el capítulo número 2, de la parte 2, el título número 1, el título número 2. Es súper corto, hoy preparé algo más bien corto porque estoy con un poco de dolor de garganta, les pido disculpas, entonces no quería hablar tanto, porque siempre cuando hablo mucho termino con la garganta mucho más cansada. Entonces, recordatorio, el texto de Política Internacional Argentina de Mario Rapoport, el título, la formación del Estado, el régimen oligárquico conservador y la dependencia externa. Empecemos. Nosotros vamos a ver justamente este periodo de construcción y consolidación del Estado Nacional Argentino, que para situarlo históricamente nos vamos a encontrar en mediados del siglo XIX, pero específicamente lo que vamos a ver ahora es el periodo comprendido entre 1880 y 1912. ¿Se acuerdan? De acuerdo a lo que vimos en el texto de Figari, ¿cómo podemos caracterizar a este periodo? ¿Se acuerdan? Dice, sigamos entonces. Recuerden en el texto de Figari, la primera... ¿El dualismo puede ser qué? Sí, Sebastián, ¿te escucho? El de dualismo, digo, que había un tiempo entre que queríamos, entre la lucha, creo que había una parte de lucha entre el gobierno entre los gobiernos militares y los gobiernos civiles,
el hecho de que queramos ser como en Occidente o seamos más como América Latina, creo que así eran. Pero acá estamos un periodo anterior. Sí, acá estamos un periodo anterior. Perdón, Sebastián, justo estaba hablando con el micrófono apagado. Sí, Natalia, Belén, perdón. Era la época monista. Bien, era la época monista. ¿Por qué justamente? A ver, ¿cuáles eran las características del periodo monista? Porque después del proceso independentista hay una etapa de formación del Estado-Nación donde se necesitaba institucionalizar y legalizar las instituciones, valga la redundancia, para poder desarrollar un Estado-Nación. Entre eso se debía definir cuál era la política económica interna y las relaciones de política externa con los otros territorios y los otros estados. Entonces, en un primer momento solamente vamos a tener relaciones con las potencias en ese momento europeas como Gran Bretaña, y de la cual vamos a tener mucha dependencia con relación a sus injerencias dentro de nuestros estados, y también dependencia de sus financiamientos, de sus inversiones en nuestro territorio, porque necesitamos de alguna manera reactivar la economía postcolonial de una manera autónoma. Entonces necesitamos ayuda externa. Por eso es monista, porque en un primer momento nos aferramos mucho a la Gran Bretaña. Cambiamos este sentido de relación colonia-metrópoli, pero tenemos otras relaciones interestatales. Bien, Belén ahí, pero cambiamos de metrópoli, entonces vos decías, bueno, post proceso revolucionario, proceso independentista, post Revolución de Mayo, lo que nos plantea Rapoport es, dice, a ver, estos de alguna manera contenidos democráticos, populares de los primeros patriotas se ven frustrados, ¿no? Porque la consolidación del Estado-Nación toma otro camino, de alguna manera toma otro sentido. Acá dice, claro, Sebastián Rafael dice, una metrópolis y un mediador. De España se pasa al Reino Unido. Claro, a ver, hay un periodo independentista, un periodo post-revolución de Mayo, sin embargo, estos principios democráticos populares no pueden, digamos, de alguna manera consolidarse porque hay una oligarquía que lo imposibilita. Este periodo de construcción y consolidación del Estado Nacional Argentino justamente tiene como característica privilegiada las relaciones internacionales con Europa capitalista. O sea, tenemos que tener en cuenta que Europa estaba transitando un periodo de segunda revolución industrial, o sea, un periodo de consolidación de un capitalismo con características, ¿no? Y también, digamos, un capitalismo con características coloniales. A ver, estoy leyendo el chat. Bien, dice la centralización en Buenos Aires. Bien. Sigo. Ahí te aclaro para los compañeros, las compañeras que ponen la asistencia. Ya les voy a pasar ahora les paso directamente el link. O sea, no pongan asistencia en el chat porque no las voy a ver. Sigamos. Entonces, nuestro país se empieza a configurar entonces como un país dependiente de una metrópoli, una metrópoli hegemónica. Bien, ahí nos suma otras características, Rafael, centralización en Buenos Aires, modelo agroexportador y expansión territorial. Bien, este país dependiente que se empieza a configurar no solamente era receptor de inversiones británicas, sino de inversiones de distintos países de la Europa capitalista. Por ejemplo, también Francia, Alemania, Bélgica, eran países que hacían inversiones en nuestro país. Y justamente
Argentina se empieza a consolidar o de alguna manera a perfeccionar como un país exportador de productos agropecuarios, pero justamente exportador al mercado europeo, que como habíamos hablado en la clase anterior, ¿se acuerdan? En este proceso de división internacional del trabajo, Argentina se consolida como un país exportador de materias primas. Y en este sentido, volviendo a lo que decía ahí Sebastián sobre el rol central que adquiere Buenos Aires, este rol central que adquiere y rol hegemónico de Buenos Aires es consecuencia también de, podemos analizarlo, de un proceso político, pero también de un proceso geopolítico. ¿Por qué? Porque por un lado, Buenos Aires concentra poder, ¿no? En el sentido político y tras todo la situación de enfrentamientos, guerras, unitarios, federales y todo esto que ustedes deben haber estudiado en algún momento, pero también como consecuencia de ser quien concentre el puerto, o sea, tenía el puerto con salida al mar. Y esto era un punto muy importante al momento de entender cómo se iban a dar esas relaciones políticas y eh, comerciales y económicas, ¿no? Sigamos. Entonces, la economía Lo que como... pasa que, Sí, disculpe, profe, lo que pasa es que ahí el poder lo tenía centralizado la ciudad de Buenos Aires, digamos. Entonces, todo lo que se vendía, digamos, al extranjero, debía pasar por Buenos Aires y pagar el canon en la aduana para poder recién exportar. Entonces, si Buenos Aires perdía ese poder económico, eh, tenía problemas institucionales, digamos. tal cual. Y eso es lo que de alguna manera vamos a ir viendo, ¿no? En el sentido de acá, en esta diapositiva, cuál era la situación económica en ese contexto histórico, en ese momento histórico. La economía estaba basada en Buenos Aires y en el litoral, pero más en Buenos Aires, y justamente se especializaba en la producción de cueros, de carnes saladas para la exportación. Como ahí decía Luis, el hecho de tener Buenos Aires, el puerto, le otorgaba esa hegemonía económica, ¿no? Esa, Buenos Aires lideraba el proceso productivo, el proceso no productivo, sino el proceso agroexportador al tener justamente el puerto. Y dos de las características importantes va a ser justamente esto, el libre cambio portuario, el modelo agroexportador y la hegemonía económica. Tres características, perdón, que van a ser súper importantes. A ver, me quedé sin internet, puede pasar el link de la asistencia. Ahí les pido, a ver, ahí les paso. Profe, Sí, Elizabeth, también es importante, sí, también es se te escucha muy importante ahí bajito. destacar. Ay, a ver, le decía ahora. Sí, sí, sí. Hola, hola. Te escuchamos, te escuchamos. Sí, no, que también es importante destacar ahí que si bien tenía este poder, bueno, económico, hegemónico, político también, no podía establecerse ni conformarse todavía como Estado-nación, porque era la lucha sobre el sistema jurídico, ¿no? Que impedía también que se pudiera estabilizar o conformar el sistema, la constitución, digamos, todavía no estaba eh, eso también, bueno, ha sido estas tensiones políticas que estuvo ya, se logra la constitución. Ahí pregunto, no sé, yo le escuché a Elizabeth muy cortada, no sé si ustedes pudieron escuchar bien, pero escuché solamente la parte de esto de que todavía no estaba la constitución y que
No te escuché bien, perdón, se me cortó. No sé Se si se me cortó a la cortó a mitad, mí. profe. ¿Cómo? Se cortó cuando estaba dando el concepto, Dios. Ah, se le cortó a ella. Sí, se le cortó a ella, parece que está viajando, está con el celular, por eso. Bien. Bueno, a ver, 1853 se sanciona la primera Constitución Nacional, ¿no? Pero pensemos, tras la caída de Rosas en 1852, también, o sea, la tendencia iba a esta hegemonía porteña, una tendencia centralizadora, ¿no? Y pensemos en su momento a Buenos Aires no le convenía mucho cómo se estaba planteando las cosas en relación a cómo iba de alguna manera a sancionarse la Constitución o cómo se sancionó la Constitución. Llego y participo. Bueno, Elizabeth, te esperamos. Toda esta centralización en Buenos Aires de alguna manera limita la potencialidad productiva de las provincias, limita sus posibilidades de crecimiento económico también, ¿no? Entonces esto no es es digamos la historia de nuestro país y las consecuencias estas que de alguna manera se viven hasta el presente y que de alguna forma es lo que plantea Rapoport, ¿no? En el sentido de no entender la historia como un proceso lineal o como una mera relato de hechos individuales a modo de línea del tiempo, sino entender los procesos en sus cuestiones más de tipo estructural y a largo plazo. Elizabeth, ¿querés decir algo? Tenés el micrófono prendido. Bueno, sigo. En cuanto, acá es interesante también, ¿no? Cómo los factores económicos se mezclan y se asocian con factores políticos y de alguna manera nos dan el panorama de la conformación del Estado-Nación. Si bien estábamos diciendo, estamos en el periodo 1880, ya había sido sancionada la Constitución Nacional en 1853 y estamos bajo un régimen constitucional con una república de características representativas. Sin embargo, este periodo también tiene como característica el dominio de la oligarquía, o sea, un Estado oligárquico, liberal y de un fuerte sentido antidemocrático. ¿Y por qué, gobernaba una oligarquía? ¿De eso qué saben? ¿Qué se les ocurre? Seguramente lo deben haber estudiado. Les pregunto. O sea, ¿por qué había un dominio de la oligarquía? Porque los grupos oligárquicos eran las personas que ejercían una dominación social y económica. Entonces, mediante ese manejo de la economía, porque eran los grandes terratenientes, hacendados, tenían unas influencias de redes de clientelares y sociales, manejaban la política a través de medios de manipulación o coacción. Entonces, se instalaban en la política de forma perpetua porque la política como derecho de decisiones eran manipuladas a través de justamente ejerciendo este poder económico y era un único partido que se presentaba a las elecciones, que era el PAN, el Partido Autonomista Nacional. Entonces, este partido no solamente tenía sedes en Buenos Aires, sino también en todos los territorios provinciales, que también en cada provincia había una oligarquía terrateniente regional que se mantenía y se ejercía, entonces tenía vínculos nacionales y regionales. Eso va a ser. Bien, muchas gracias Belén por el aporte, justamente como ahí nos explicaba la compañera, o sea, había condiciones económicas, sociales y políticas que llevaban de alguna manera a que esta oligarquía se consolide como la única fuerza gobernante. Además tenemos que tener en cuenta, ella decía, bueno, estos procesos electorales se daban como, digamos, en un contexto clientelar,
Y también tenemos que tener en cuenta que esto es previo a la sanción de la ley Sáenz Peña, y ahí vamos a tomar en cuenta después, cuando lo veamos, la importancia que tuvo en el periodo histórico la ley Sáenz Peña, ¿no? Entonces, volviendo, las características del Estado eran oligárquico, liberal y antidemocrático, en un contexto de expansión del capitalismo mundial y consolidación y perpetuación del orden terrateniente. Ahí lo decía bien Belén. Estos, digamos, grupos terratenientes y estas oligarquías eran también provinciales, ¿no? No solamente en la capital, sino también en las provincias. Y justamente tenían lo más importante, que era el control de, por ejemplo, de los frigoríficos, del comercio de importación, exportación, de los ferrocarriles, porque el capital extranjero justamente se aliaba a este poder social dominante. Este periodo también va a ser como característico esto que decíamos hace rato, una política exterior basada en el libre cambio y el establecimiento de fuertes vínculos mercantiles y financieros con Europa, principalmente con Gran Bretaña, pero no únicamente con Gran Bretaña, eso lo señalábamos hace un ratito. En cuanto a la política exterior, la política exterior en este periodo adquiere lo que, como llama Rapoport, una orientación atlantista, o sea, una orientación mirando hacia Europa, de espaldas a América del Sur, o sea, no tiene un proceso de integración regional con los países latinoamericanos, más bien es un periodo conflictivo con los países latinoamericanos. Durante este periodo se lleva a cabo, por ejemplo, la guerra de la Triple Alianza entre 1865 y 1870, que Rapoport lo señala como un hecho fundacional del Estado Nacional Argentino y su política exterior en este periodo histórico. ¿Alguien quiere comentar sobre qué fue la guerra de la Triple Alianza? ¿Tienen ideas sobre eso? Ahí te pregunto, Belén, si querés comentar algo sobre la guerra de la Triple Alianza. Bueno, Luis, dale. No, la guerra de la Triple Alianza fue la que se produjo en el litoral argentino, digamos, entre Paraguay, Argentina, Brasil. Es lo que me acuerdo de la historia, digamos, no lo tengo muy fresco los motivos, pero sí fue una guerra y donde Argentina perdió tierra por detrás de la guerra esa, tuvo que ceder tierra por los arreglos que se hicieron a posteriori. Gracias, Luis. Profe, sí. Usted mencionaba, bueno, esto de la integración regional en este momento, en esta época, y yo creo que mucha viabilidad no hubiese tenido por el tema de los conflictos territoriales. Aún se estaban definiendo cuáles eran los límites entre los estados y justamente provocaban muchas guerras y enfrentamientos en la región, y entre eso fue la Triple Alianza que tuvo, fue motivos de conflicto político por el tema de los límites y también de ideologías. Así que no sé qué tan viable hubiera sido una integración regional, porque tenían ideas, ideologías o formas estatales muy diferentes. Bien, a ver, ahí vamos al punto. Decía, fue una guerra también de contenido ideológico, una guerra política, porque habían, digamos, perspectivas de Estado muy distintas. Y ahí pone Sebastián, para ir completando la idea, para mí fue una masacre contra un país industrializado como Paraguay. Sí, Luis. No, le quería decir que la alumna Luz se quedó sin datos, por eso se salió del aula. Se ve que estaba con el celular y se quedó sin datos, me estaba pidiendo que le avise. Bueno, muchas gracias. ¿Querés explicar esa idea, Sebastián, que es bien interesante lo que estás planteando? Va desde mi punto, en lo que me acuerdo más o menos, era una guerra de unión en los conflictos entre Paraguay y otro país, no me acuerdo si era Uruguay, que después los otros países también empezaron a intervenir. Y lo que tiene Paraguay en ese tiempo es que tiene un gran desarrollo industrial, es uno de los, en Latinoamérica logra bastante desarrollo en esa parte, a diferencia de todos los demás países.
y esto termina arruinándolo prácticamente en todo el desarrollo que tuvo, que no lo va a poder recuperar ni hasta ahora que lo va a recuperar. Por eso para mí es una masacre a un país tan desarrollado. Bien, te pedía que expliques esto justamente porque Rapoport lo toma, ¿no? Y dice justamente en esto, durante la guerra de la Triple Alianza se ve justamente cómo los sectores dominantes consideraban antagónico al suyo el modelo de desarrollo paraguayo y un potencial foco de inspiración. Dice, para Rapoport la guerra fue una guerra impopular que significó la represión de las rebeldías provincianas, centralización y afirmación del ejército nacional y del poder del Estado, y termina de privilegiar las relaciones con Gran Bretaña, y este periodo también se caracteriza por un notable incremento de la deuda pública. Argentina entra de lleno en el mercado capitalista mundial. Entonces es interesante, ¿no? En este sentido, cómo se va conformando la relación internacional con los países limítrofes, ¿no? Y en esto que decía hace rato también Belén, era muy complicado pensar una política de integración regional justamente porque estaban en proceso de conformación limítrofe, y esta conformación limítrofe de política, ¿no? De establecer los límites territoriales de cada país fue lógicamente conflictiva, y una característica también de este periodo es que cada país, y particularmente el nuestro, desarrollaban una política de tinte nacionalista, ¿no? Y contraria a los procesos de integración. Otra de las características de este periodo, y que tiene que ver con esto de la formación del Estado, tiene que ver justamente con estos procesos que también lo mencionaban ustedes. Por un lado, la expansión del territorio, la expansión de esta frontera agrícola, y característico de este periodo también es la campaña del desierto, que lleva adelante Roca entre el año 1879 y 1880, que hoy por hoy es considerada, y por los estudiosos digamos, de la violencia hacia las comunidades indígenas, como un verdadero genocidio. Un genocidio que, por ejemplo, un autor que es Daniel Feierstein lo toma como un genocidio constituyente. ¿Eso qué significa? Él analiza, por ejemplo, que el genocidio de este periodo histórico tuvo como principal objetivo justamente constituir el Estado-Nación, eliminando, aniquilando a población que era indeseable a los fines, objetivos y a los principios que se postulaba, ¿no? En la conformación del Estado. Y estos indeseables obviamente eran las comunidades indígenas, particularmente las comunidades de la Patagonia Argentina, pero también se dan procesos en la zona del Chaco, ¿no? Y el sur de Buenos Aires. La expansión territorial que pide Gran Bretaña al Estado argentino, tal cual. Esto lo vimos en la clase pasada, no sé si recuerdan. Ahí lo plantea Sebastián, la expansión territorial que pide Gran Bretaña al Estado argentino. Y de alguna manera es este proceso de consolidar las fronteras que permite de alguna forma afirmar este patrón latifundista de apropiación del suelo. O sea, el poder, ¿quién lo va a concentrar a partir de este momento? Ya lo venía concentrando, pero en este momento de una manera más fuerte y contundente, los terratenientes. O sea, los terratenientes van a ser quienes concentren el poder. ¿Algún comentario sobre esto? Pregunta. En general, el tema del genocidio o traslado de comunidades indígenas fue en todo el país, porque en el norte también se llevaron los indios de los valles Calchaquí al sur de Buenos Aires. Entonces no tan solo fue en el sur del país, o en general fue en general, digamos, el tema del genocidio y el traslado de las comunidades originarias o indígenas.
Sí, tal cual. Y por ejemplo, también lo podemos analizar en nuestra provincia, ¿no? Los primeros obreros, los primeros trabajadores de ingenios como Ledesma, bueno, en su momento no se llamaba Ledesma, pero del ingenio Ledesma, Exact- eran indígenas, por Eran ejemplo, de La Puna, de... exactamente cuando los indígenas de acá de Jujuy, sobre todo de la región de Yavi, Quera, los obligaron a trasladarse al valle para trabajar tanto en la cosecha del azúcar o en la explotación minera, cuyas tareas no eran, digamos, no era lo que hacían normalmente, sino que eran cultivos en la región norte y la quebrada. Y así, tal cual. Hay un libro muy interesante que es de Constant, de Marcelo Constant, que se llama Machos, Chinas y Osacos, que justamente era cómo clasificaban a los indígenas como animales, ¿no? En esto de, bueno, machos, chinas y osacos eran los niños, en esto de que vos bien comentabas, ¿no? En el traslado que se hacía desde ciertas regiones hacia los sectores productivos, tanto cañeros como mineros. Se da en todo el país y justamente recién ahora se lo está empezando en este revisionismo de la historia, ¿no? A considerar como procesos genocidas. Yo les decía hace rato, este autor Feyerstein habla del genocidio constituyente y dice, en nuestro país hubo distintos procesos genocidas. Un genocidio constituyente que tiene que ver con la conformación del Estado-Nación y que cuya, digamos, hecho más emblemático es la campaña del desierto, pero hay distintas campañas, la campaña del Gran Chaco, entre otras, y estas que vos señalabas, por ejemplo, de más de la región del noroeste, eh, y el genocidio reorganizador. El genocidio reorganizador es el que se da durante la última dictadura cívico-militar y que justamente tienen como características que había sectores a los que había que eliminar, aniquilar, es el término exterminar, porque de alguna manera se contraponían a los intereses que se proponían los sectores dominantes en torno al rumbo que tenía que tomar el Estado. Sigamos. Como aquí bien señalábamos, ¿no? La política tiene esta característica en este periodo histórico del orden conservador. Una de las características que había señalado hace rato Belén y tiene que ver con esto, la exclusión de la participación política de la inmensa mayoría de la población criolla, y de las oleadas también migrantes europeas que habían empezado a llegar en ese momento y que empiezan a traer ideas socialistas, anarquistas. Sin embargo, tenían vedada todo tipo de participación política. Esta exclusión también a la participación política en términos formales hace que empiecen a surgir nuevas fuerzas sociales que estaban tanto subordinadas económica como políticamente. La clase obrera rural, el campesinado agricultor, las capas medias urbanas de los las capas medias y urbanas, pero hay, perdón, eh, también es importante aquí tener en cuenta cómo surgen los sectores estos de las burguesías urbanas y rurales que concentraban, en este caso no eran subordinados económicos, ¿no? Sino que concentraban capital económico, pero no tenían posibilidades de participación política. Y esto va a ser lo que de alguna manera derive posteriormente en los conflictos, ¿no? Los conflictos no, los procesos más bien de tipo revolucionarios que eh, permiten que ese orden conservador vaya modificándose y cambiando las condiciones. Entre las características de la política exterior que señala Rapoport y que vamos a estudiar nosotros como importantes, justamente como habíamos dicho, a ver, un periodo de la política exterior argentina de características monistas, concentrado y preocupado en las relaciones con Europa, particularmente con Gran Bretaña, cuyo principal objetivo era, digamos, afianzar este tipo de relaciones, profundizarlas. Lo que
la característica durante este periodo entonces van a ser dar garantías, o los objetivos, mejor dicho, de la política, dar garantías a las inversiones europeas, asegurar la financiación externa del Estado y consolidar mercados europeos para los productos de una Argentina que estaba siendo hiperespecializada en la producción agroexportadora. Como habíamos dicho hace rato, las características durante este periodo son justamente un país atlantista y liberal, y con la consigna, ¿no?, esto de abierto al mundo. Pero pensemos que este abierto al mundo era un abierto al mundo, entre comillas, porque era abierto a la Europa financiera, a la Europa del capital financiero. Lo que nos plantea Rapoport, y bueno, de alguna manera ya lo habíamos estado hablando también, es que desde que se gesta el Estado-Nación, se da la espalda a América Latina, o sea, no se avanza en relaciones con América Latina, si bien es cierto es un periodo conflictivo en términos limítrofes, tampoco hay políticas de relacionamiento económico ni de ningún tipo, ¿no? Hay una oposición a toda política de alianza permanente o de afianzamiento de los vínculos económicos con los países vecinos. Se rechazan iniciativas de solidaridad frente a intervenciones o amenazas extrarregionales también. Por eso va a ser tan significativa la doctrina Drago, porque en periodos anteriores y en periodos donde habían habido situaciones similares a las que, digamos, tuvieron como consecuencia el pronunciamiento de la doctrina Drago, la actitud del país, la actitud de nuestro país había sido diferente, había sido justamente una política de rechazar cualquier tipo de iniciativa de solidaridad frente a otros procesos intervencionistas o amenazas extrarregionales. Pero la doctrina Drago se debe a que en su momento, cuando se bloquea el ingreso a Venezuela por la fuerza británica, alemana, es que Estados Unidos no toma intervención teniendo ya otra doctrina, donde tenía previsto que todas las naciones americanas debían ser defendidas, pero como el interés que tenía Estados Unidos en la parte petrolera de Venezuela no inicia ninguna acción en defensa del pueblo de Venezuela, y ahí es donde Drago toma la doctrina de, ¿cómo se llamaba? Monroe, la doctrina Monroe, y por eso actúa, en este caso, él vendría a ser el canciller, el diplomático argentino designado por Roca. Digamos, al no actuar Estados Unidos, Drago toma intervención en ese sentido. Ahí también tengamos en cuenta, ¿no?, que en realidad nosotros lo podemos interpretar como un símbolo, un signo de solidaridad latinoamericana, pero también de alguna manera es una política de anticipación. ¿Por qué? Porque Argentina también tenía un fuerte endeudamiento y esto podía generar algún tipo, si no se hacía nada o de alguna manera esto se permitía, también podía haber intervenciones después de este tipo en Argentina. Entonces, de alguna manera es como una política de anticipación a una situación que podría darse en un hipotético caso, o en un caso no tan hipotético, podríamos decirlo, porque el endeudamiento era real y era como decir, profundo. Ir abriendo el paraguas. Exacto, tal cual, o sea, fue una política de ir abriendo el paraguas. Acá volviendo, ¿no? Características de la política exterior. Como habíamos dicho, comercialista liberal, o sea, un liberalismo cosmopolita que de alguna manera priorizaba, obviamente, como veníamos diciendo, las relaciones con la metrópoli, y a la vez una política, esta realpolitik del nacionalismo territorial. Esto es lo que estuvimos hablando hace un rato. Esta es una imagen de la guerra de la Triple Alianza, de la guerra contra el Paraguay, que justamente lo que tiene como característico este periodo histórico es que
hay políticas de enfrentamiento hacia los países vecinos y también hay como característica, podemos señalar, carrera armamentista, particularmente, por ejemplo, con el Brasil, porque justamente se daban muchos de estos litigios fronterizos también con Chile y como ahí decía la compañera, es un periodo donde el confrontamiento por los límites territoriales era una característica, ¿no? Y en esto el nacionalismo territorial, tradicionalismo. Y otra de las, bueno, como ya habíamos señalado, la guerra con el Paraguay, la guerra del Paraguay es justamente una alianza con el capital europeo y una confrontación con el país hermano vecino. Sin embargo, acá durante este periodo también, por ejemplo, en relación a la política exterior que se lleva adelante con el país vecino, con Chile, en 1881 hay reivindicaciones del espacio patagónico por parte de autoridades chilenas, o sea, se reivindica esto y se logra concluir en un tratado de límites con Chile. Este tratado de límites con Chile, miren ahí les puse, no se ve muy bien, está un poco chiquito, pero dice la paz chileno-argentina. Sin embargo, en 1881 se logra amenguar un poco esa conflictividad en torno a los límites. Esto se extiende hasta 1902. En 1902 es cuando se declara, se firma, mejor dicho, este otro tratado conocido como los Pactos de Mayo. No sé si logran ver esta foto que está acá chiquita, está muy chiquita, la tendría que haber puesto más grande, pero esta foto es justamente de un encuentro entre Julio Argentino Roca y el presidente de Chile, que en su momento era Federico Errázuriz Echaurren, en el estrecho de Magallanes en 1899, justamente en este contexto de conflictos limítrofes territoriales con Chile. ¿Alguna duda, pregunta hasta ahí? Sigo avanzando. En este periodo histórico también otra de las características que va a ser interesante señalar y tener en cuenta es cómo fueron los vínculos con los Estados Unidos. Y de alguna manera en nuestro país plantea una política de distanciamiento y hostilidad frente a la política esta de tipo panamericana que planteaba Estados Unidos. O sea, Estados Unidos promovía que exista una unión aduanera continental con el objetivo obviamente de ampliar su influencia más allá del Caribe y erosionar de alguna manera la hegemonía inglesa y europea en América del Sur. Sin embargo, no es posible para Estados Unidos llevar adelante este tipo de políticas y hay justo porque las élites argentinas privilegiaban los vínculos con Europa y Gran Bretaña y Estados Unidos no logra en este periodo histórico vínculos con la clase terrateniente. Sí lo logra posteriormente, sí lo logra después de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, empieza a tener mayor influencia en la política exterior Estados Unidos, pero en este momento no. Volviendo a lo que nos planteaba Puig, ¿se acuerdan que el otro día cuando vimos las teorías en torno a la política exterior, vimos particularmente la teoría de la autonomía de Puig y él nos planteaba 4 niveles de dependencia o autonomía, o sea, 4 escalones del relacionamiento exterior. Puig caracteriza este periodo histórico como un periodo de dependencia nacional, donde las conexiones hegemónicas se dan con Gran Bretaña, o sea, el relacionamiento hegemónico es con Gran Bretaña, como ya habíamos dicho, intervenciones en los ferrocarriles, en los frigoríficos, en el sector financiero, se da un periodo también de control del mercado inglés de carnes
y la asociación con los núcleos más poderosos de terratenientes y con el comercio importador. Como habíamos dicho también, un quiebre en esta política y en el devenir del curso político exterior es la doctrina Drago. Y como decíamos hace rato, ahí Luis decía, bueno, esta política de abrir el paraguas antes de que pase algo, la oligarquía cuida sus propios intereses amenazados por el endeudamiento externo. O sea, no es que la doctrina Drago, sí, obviamente tiene esta característica de solidaridad latinoamericana, pero también habían intereses del Estado en este sentido de evitar una posible intervención por el endeudamiento de nuestro país. Y así llegamos como al final de este periodo, que tiene que ver con cómo se empieza a fracturar este consenso conservador. Uno de los factores tengamos en cuenta, yo les había dicho, este periodo, la Constitución de 1853, esta política de pensar, ¿no?, la conformación del Estado-Nación y desde la inmigración europea, tiene como consecuencia también la conformación o el fortalecimiento de sectores sindicales, del pensamiento socialista, del pensamiento anarquista, que trae nuevas ideas, ¿no? También hay un contexto de toda Latinoamérica distinto. Por ejemplo, se da el periodo también en la Revolución Mexicana, hay un crecimiento de la burguesía urbana y rural, y en esto del crecimiento de la burguesía urbana y rural tenemos que tener en cuenta sectores que concentraban capital económico, pero no tenían posibilidades de participación política. Lo que lleva justamente a la revolución radical, o también conocida como Revolución del Parque, que es un momento fundamental en 1890, que empieza a, de alguna manera, consolidar lo que va a ser este quiebre del consenso conservador. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto? Pregunto. Bueno, sigo. Sí, Ese contexto que usted, bueno, decía de lo que es inmigración, justamente la oligarquía va, bueno, necesita, ¿no?, para su sistema agroexportador, digamos, la mano de obra. Entonces, estas ideas que son traídas de Europa van a generar este pensamiento anarquista, digamos, y que va a empezar a revolucionar el sistema oligárquico, ¿no? Por eso que en esta nueva realidad que no sé, en América del Sur, ¿sí?, central y sur, porque en México para acá, bueno, empiezan todas estas tensiones, movilizaciones, estos nuevos pensamientos que van a fracturar este sistema oligárquico. Y bueno, en este crecimiento de la burguesía urbana y rural, que bueno, también se va conformando, porque la inmigración va a ser esta política poblacional que en su momento ellos habían creado justamente para crear mano de obra para el sistema. Y lo que es la revolución, bueno, el nuevo partido, la Unión Cívica Radical, va a aparecer, ¿no?, como esta oposición, digamos, al PAM, que era que estaba también caracterizado por el fraude electoral y bueno, esta hegemonía política que ellos tenían, una especie de monarquía terrateniente, digamos, ¿no?, que pasaban entre ellos, este gobierno de unos pocos, que bueno, que va a tener esa fractura con esta característica, con estas situaciones, con esto que se va conformando en la última mitad, digamos, a partir de 1900, en realidad, a principios del siglo XX. Y la ley Sáenz Peña, que va también a dar lugar a eso, como usted decía, tenía una constitución, pero antidemocrática. Y la ley Sáenz Peña va a dar esos primeros pasos para que después, bueno, se dé lugar, digamos, a la oposición a tomar, digamos, el dominio del gobierno del país. Bien, bien, gracias, Elizabeth. Belén.
Belén estaba levantando la mano y creo que se desconectó. Pero ahí sí, esto, Belén, ¿vos estabas levantando la mano recién? Sigo entonces. Como decíamos, ¿no? Como decía Elizabeth, o sea, importantísimo en este periodo histórico y de alguna manera para hacer frente a este fraude electoral que era característico y de alguna manera fue la herramienta de la que se valió el orden conservador para mantener la supremacía oligárquica, es la ley Sáenz Peña. La ley Sáenz Peña, esta, la de 1912, que establece el voto universal, secreto y obligatorio. Universal entre comillas lo vamos a decir hasta ese momento, ¿no? Porque recordemos que universal para los varones, porque las mujeres todavía no votaban, pero sí secreto. O sea, esto, ¿no? De garantizar que el voto no sea cantado, que el voto no sea coaccionado, que no haya de alguna manera maniobras de tipo, sí, pero se me fue la palabra, maniobras de tipo coactivas que de alguna manera lleven a una persona a votar. Sí, Profe? sí, Belén. Ahora no sé si me escuchan, es que el micrófono del Sí, de 10. auricular no funciona. Sí, con lo que decía usted, que con esta, en la ley de 1912, la ley Sáenz Peña, que se aplica recién en las elecciones de 1916, amplía, hay una apertura del base democrática, se denomina este periodo la República Ampliada, y justamente porque se busca el apoyo popular para este nuevo cambio del partido político, la Unión Cívica Radical, para que llegue a poder manejar áreas de los poderes políticos y poder competir en las elecciones, no solamente la Unión Cívica Radical, sino también el Partido Socialista empieza a insertarse dentro de la política nacional. Y con respecto a las características del sufragio, tampoco votaban los que vivían dentro de los territorios nacionales. Eran aquellos territorios que todavía no estaban anexados dentro del Estado Nacional Argentino, entonces ellos tampoco votaban. Y tampoco votaban las personas que no sabían leer y escribir, que era también otro requisito. Bueno, y las mujeres, justamente es una amplitud democrática, pero restringida todavía, porque el Partido Autonomista Nacional igual va a mantener mayoría en la Cámara de Senadores y Diputados, y de alguna manera impide que se apliquen las políticas que Irigoyen tenía plasmada en su plataforma, porque no contaba con el apoyo legislativo. También en esta época van a empezar a surgir como partícipes de la política los sindicatos, las organizaciones rurales, así que hay un cambio bastante significativo a partir de la ley Sáenz Peña. Tal cual, muchas gracias Belén. Y a partir de este momento también, o sea, en esto de cambios políticos, sociales y económicos, ¿no? A raíz de esta fractura del consenso conservador que va a ser el periodo siguiente, muy interesante también. ¿Alguna duda, pregunta? Ahí terminaríamos en esta primera parte de la clase. Dejo de compartir. Somos poquitos. Yo tenía como una propuesta para hoy de un juego, no sé, porque todavía tenemos tiempo, tenemos, sí, media hora. Vamos, porque también tengo, como que había pensado dos cosas. Una, hacer el juego y ver el video, o podemos solamente hacer el juego y terminar la clase antes. Les voy a pasar el jueguito. Van a entrar ustedes a una página que se llama Kahoot. Ahora les paso el link.
pudieron ingresar, ahora les digo el código. A ver. ¿Ya ingresaron, pudieron ingresar a la página? Una vez que ingresan a la página, ustedes ingresan el código 573 6394. Ahí se los copio. 573 6394. ¿Puedes repetir el código? Ahí está. 573 6394. Ahí ya ingresó Isaac, Sebastián, Joana, Elizabeth García, Evelyn, Ludmila, Luis Enrique. ¿Cuántos somos en total? Natalia. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya estaríamos casi todos, a ver. 1, 2, 3, somos 8. Sí. Somos 10 y tendríamos que ser 9 más usted. Sí, hay 8 personas en el juego, así que voy a empezar porque creo que ya estaríamos. A ver. Este es un juego de preguntas y respuestas que pueden tener verdadero, falso o la de elegir una entre las 4 opciones. Ahí se salió alguien. Esperamos a ver esa persona si vuelve a entrar. No sé quién salió. Empezamos. A ver. Hay que citarnos ahí en Yahoo, en el CAU. ¿Cómo, perdón? Ya está dentro del juego, dice la pantalla. Sí, ya, yo ahora Andrea me dice, profe, todavía no puedo. Te esperamos a ver, Andrea, si podés ingresar. Ah, bueno, si está, capaz vas a estar complicada porque se te va la señal. Empezamos entonces. Yo ahora le pongo empezar, ahí tengo 8 personas ya, así que ahora vamos. Son preguntas, como les decía, verdadero o falso, o elegir una opción entre 4 posibilidades de los temas que estuvimos viendo en las clases anteriores. Empecemos. Yo les voy leyendo por las dudas. Para analizar la política exterior argentina es necesario tener en cuenta 3 cosas, dice. Inversión, dependencia y desarrollo, inserción, autonomía y desarrollo, dependencia y autonomía, inserción, dependencia y desarrollo. Aparecen 4 cuadrados, rojo, verde y amarillo. Ah, a ver, ¿no puedes ver la pantalla? Se acabó el tiempo. Perdón, les voy a compartir la pantalla mejor. A ver. Así es más, no salían las preguntas. Ahora sí. A ver, ¿ahí lo pueden ver? Ahí sí. Bueno. Inversión. Claro, a mí se me acabó el tiempo, no pude escribir nada. Sí, capaz que lo puse con muy poquito tiempo. A ver, vamos. Lo que sí aparecían los colores, pero no aparecían las palabras, por lo menos en mi pantalla. A ver, ahora les muestro el siguiente. Vamos a ver el siguiente a ver si nos va mejor. Siguiente. Uno de los principales representantes de la corriente teórica sociohistórica en la política exterior argentina es
Carlos Escudé es el rojo, Roberto Russell el celeste, Mario Rapoport el amarillo o Juan Carlos Puig el verde. Sí, sí, igual, me aparecen los colores, pero no. Pero ahí lo puedes ver en la pantalla de, a ver. Ahí acabo de apretar con el que pensaba yo, sí, correcto. Bien. Ahora sí. Por eso yo les voy a ir diciendo los colores de las respuestas, porque acá, si ustedes se fijan en el chat perdón, en el Meet, sí salen las posibilidades de respuestas, pero si están Sí, desde el celular les va a salir capaz solamente el color, o si están de la compu también les va a salir capaz solamente el color. Sí, yo estoy en la compu y me sale el color nada más, con el triángulo, el rombo, el círculo y el cuadrado, Bien. pero no me salen las palabras, las opciones para Claro, yo les poder. digo entonces el color. El color. Voy a tratar de. A ver. Lo que Sí, sí, un poquito más de tiempo, porque hasta que usted lee. Por ejemplo, sí, yo ahí no me di cuenta y lo puse con poquito tiempo. Lo tendría que, digamos, a ver, voy a ver si lo puedo modificar ahora, pero no creo porque ya estamos jugando de ponerle más tiempo a cada una de las respuestas. A ver, sigamos, veamos. El periodo considerado de autonomía heterodoxa en la política exterior argentina es 1810-1890 rojo, 1890-1945 azul, 1945-1955 amarillo, 1955-1983 verde. Bien, sigamos. Miren, ahí ustedes pueden ver la respuesta. Respondieron 4 personas y perfecto. solamente una persona contestó bien, que es Esa era mía. 1945-1955. Recordemos, autonomía heterodoxa, gobierno de quién estamos hablando. Año 1945, el de Perón. El de Perón. O sea, acordémonos este periodo de autonomía heterodoxa, el gobierno de Perón. ¿Verdadero o falso? Rapoport propone estudiar la historia como una línea del tiempo, como un mero relato de hechos singulares. Verdadero es el celeste, falso es el rojo. ¡Ah! Ahí tuvimos 5 respuestas verdaderas y 2 falsas. Falso era lo correcto. Sigamos. Ahí subieron, miren, ahí va saliendo quiénes van. Luis Enrique va primero, Natalia va segundo, Ludmila tercera, Sebastián va cuarto. Siguiente. ¿Verdadero o falso? La política exterior, en la materia política exterior estudiaremos la relación entre política externa y política interna. Por ejemplo, en materia de derechos humanos. Verdadero celeste, rojo falso. Bien. Ay, pusieron 4 verdaderos, 4 falsos. Era verdadero. Sí, vamos a estudiar el relacionamiento entre política exterior y política interior. Y en materia de derechos humanos va a ser uno de los puntos centrales que estudiemos también. Seguimos. ¿Verdadero o falso? La política exterior no es una política pública. No se realiza diseño, ejecución, monitoreo ni evaluación de ella. Verdadero celeste, falso rojo. La política exterior no es una política pública. Bien, ahí todos acertaron. Bien. Siguiente. Subió Sebastián, Luis sigue a la cabeza.
En Argentina, la perspectiva geopolítica para el estudio de la política exterior cobra mayor impulso. Durante la Primera Guerra Mundial, el rojo; durante la Segunda Guerra Mundial, azul; durante la Guerra Fría, amarilla; o durante la Guerra de Malvinas, verde. La perspectiva geopolítica. A ver, tuvimos 4 incorrectos y 3 correctos. El correcto era durante la Segunda Guerra Mundial. Sube Isaac a la cabeza. Y va, Luis sigue a la cabeza, Isaac en segundo lugar. Isaac tiene una racha de 3 respuestas correctas seguidas, dicen. Siguiente. Puig planteaba que es prácticamente imposible que se den en la realidad situaciones totales de dependencia o autonomía. ¿Verdadero o falso? Verdadero azul, falso rojo. Puig planteaba es prácticamente imposible que se den en la realidad situaciones totales de dependencia o autonomía. Verdadero, muy bien. Justamente por eso él plantea esta idea de los tipos, Hola. ¿no? Las ¿Qué dice, tipologías. doctor? Las tipologías en la dependencia y en la autonomía. Siguiente, esta va a estar la siguiente rápido, la leo rápido porque es larga. Subió Natalia. Los 4 estadios de dependencia y autonomía que planteaba Puig son: dependencia paracolonial y dependencia nacional, autonomía heterodoxa y secesionista, esto es el rojo; dependencia total o parcial y autonomía total o parcial, este es el celeste; dependencia colonial y neocolonial, autonomía heterodoxa y separatista, este es el amarillo; dependencia nacional y especial, autonomía secesionista y separatista, es el verde. Tuvimos una respuesta correcta que era justamente dependencia paracolonial y nacional, autonomía heterodoxa y autonomía secesionista. Este estaba muy rápido, por ahí capaz por eso no lo pudieron. Sigue Luis a la cabeza, en segundo lugar Isaac, en tercer lugar Sebastián, y en cuarto lugar Natalia, y en quinto lugar Evelyn. ¿Verdadero o falso? El modelo agroexportador fue dejado de lado en 1945 cuando Argentina adoptó un modelo de política exterior autónomo. ¿Verdadero el celeste? Falso el rojo. A ver, dice falso, o sea, Argentina nunca dejó de lado el modelo agroexportador, o sea, lo complementó, sí, lo complementó, lo perfeccionó, lo fue, digamos, pero hasta el día de hoy es el modelo que se mantiene inalterable. El realismo periférico proponía no confrontar con la potencia hegemónica. ¿Verdadero azul? Falso rojo. Realismo periférico, no confrontar con la potencia hegemónica. Verdadero, o sea, no confrontar, era una política de no confrontación. Tuvimos 7 respuestas correctas, 2 respuestas incorrectas. ¿Cómo se definiría mejor al realismo periférico? Como un poco realista y un poco idealista, rojo; autonomista y secesionista, azul; autonomista, utilitarista, amarillo; pragmatista, utilitarista, cálculo de medios y fines, costos y beneficios, el verde. No tuvimos ninguna respuesta correcta en este. Es que esta estaba muy rápido, lo voy a poner si capaz no tuvieron tiempo de contestar.
No te da tiempo a Sí, pensar, digamos, sí, cuando sí, son sí. largas las preguntas. Perdón, era prueba. Ya los de la tarde les voy a hacer mejor el juego. Voy a modificar el tiempo de cada respuesta, así lo pueden pensar mejor. No te deja pensar Claro, que... pasa muy rápido. Bueno, a ver, sigamos. Nos quedan varias todavía. Yo hice muy largo el juego. La etapa monista se caracteriza por la focalización en la metrópoli y los esfuerzos en vincularse con Latinoamérica. Verdadero es azul, rojo, falso. Etapa monista se caracteriza por la focalización en la metrópoli y los esfuerzos en vincularse con Latinoamérica. A ver, la respuesta correcta era falsa. En la etapa monista no hay esfuerzos para vincularse con Latinoamérica, o sea, los esfuerzos son solamente Sí, focalizados en la metrópoli. en la metrópoli, exactamente, sí. No. Latinoamérica empieza después con el segundo periodo. Exactamente. Tuvimos 5 respuestas negativas y 3 respuestas correctas. En la etapa dualista los gobiernos militares se caracterizaban por su vínculo con Latinoamérica. Verdadero es azul, falso, rojo. Los gobiernos militares se caracterizaban por su vínculo con Latinoamérica. Falso, o sea, justamente los gobiernos militares no se caracterizaban por su vínculo con Latinoamérica, es más, no tenían relación, por eso, ¿se acuerdan? Sí. Es más, parecían gobiernos unitarios, digamos, cada país hacía lo suyo. Tal cual, y aparte, pensemos, ¿no? Esta etapa dualista desde 1955 hasta 1983, ir y venir de gobiernos democráticos y militares, se llama dualista porque no hay una posibilidad de relacionamiento en equilibrio, sino que los gobiernos democráticos se vinculaban más con Latinoamérica, mientras que los gobiernos dictatoriales priorizaban sus relaciones hacia Estados Unidos. Sigamos. Sigue Luis a la cabeza, en segundo lugar Isaac y en tercer lugar Ludmila. Una característica de la etapa monista desde su perspectiva social es el fomento de la inmigración limítrofe rojo, el fomento de la inmigración europea azul y el fomento de la inmigración española amarillo o el fomento de la inmigración británica verde. Bien, acá el fomento de la inmigración europea, tuvimos la mayoritaria cantidad de respuestas correctas. Solo 2 personas pusieron el fomento de la inmigración británica, que no era correcto. Siguiente. Verdadero o falso. El dualismo se caracteriza por la focalización con la metrópoli y una mirada hacia Latinoamérica. Verdadero y falso pusieron. Esta pregunta está mal redactada, después la voy a corregir, porque dice, el dualismo se caracteriza por la focalización con la metrópoli y una mirada hacia Latinoamérica. Está bien, digamos, es verdadero, pero capaz la podría haber redactado yo mejor porque en realidad el periodo Sí, Luis. En realidad no es con, digamos, Ajá. principalmente con América Latina, que trata de vincular las naciones. Lo que pasa es que la metrópoli sigue estando porque siguen dependiendo de productos o elementos que tiene la metrópoli. Pero básicamente es apunta a la mirada latinoamericana, o sea, la unión de los pueblos latinoamericanos. Tal cual, sí, así es. Sigamos. Entonces, vamos con la doctrina Drago se pronunció durante el gobierno de Roca, rojo, Sáenz Peña, azul, Hipólito Yrigoyen, amarillo o Juan Domingo Perón, verde.
Bien, Julio Argentino Roca. 2 personas pusieron mal que pusieron Roque Sáenz Peña, pero Julio Argentino Roca era la respuesta correcta. Recuerden que Drago era ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Roca. El Plan Cóndor fue característico del periodo dictatorial conocido como Revolución Libertadora Rojo, proceso de reorganización militar azul, Revolución Argentina y Revolución Antisubversiva. Acá está mal, proceso de reorganización nacional es el azul, Revolución Antisubversiva el verde y Revolución Argentina el amarillo. Proceso de reorganización nacional. Ahí yo me confundí, no sé por qué puse militar, pero era la correcta esta, proceso de reorganización nacional. Siguiente. ¿Verdadero o falso? Equilibrio. La política exterior argentina no oscilará entre el centro y los países latinoamericanos, sino que la vinculación será con ambos. ¿Verdadero o falso? Eso es la etapa de equilibrio, o sea, se vincula con ambos, dice. Bien, esa fue correcta a todos. Y vamos a la última. Y ahí terminamos. Según Figari, el mejor alumno que ha tenido el FMI fue Menem, de la Rúa, Duhalde o Macri. Bien, Menem. Mayoritariamente esta respuesta fue correcta. Menem, ¿por qué? Sí. Menem por la que hizo caso con las privatizaciones, vendió todo lo que era del Estado, que era lo que pedía en primera instancia el liberalismo del Fondo Monetario en esa época. Bien, y ahí 2 compañeros pusieron uno de la Rúa, otro Macri. Recuerden que el texto de Figari no va hasta el gobierno de Macri, del periodo anterior, en el kirchnerismo termina este texto. A ver, el podio. Ahí pueden ver, capaz en tercer lugar, Sebastián. En segundo lugar, Isaac. Y en primer lugar, con 10.789 puntos, Luis Enrique. 14 respuestas correctas de 20. Bien. Bien. Bueno, ahí sí. Siguiente. Con eso ya tengo casi aprobada la materia. Bueno, pero ya tienen una idea de qué pueden ir direccionadas las preguntas, ¿no? O sea, no, obviamente no van a ser esas las preguntas, pero a ver, este juego está muy bueno. Miren, si ustedes están viendo ahora su pantalla de Meet, nos permite ver también cuáles fueron las preguntas más difíciles, las que más les costaron, las que menos respuestas correctas tuvieron. A ver. Bueno, la primera estuvo difícil porque creo que tuvieron poco tiempo. Una pregunta que también estuvo difícil es cómo se definiría mejor al realismo periférico. Tenemos 0% de respuestas correctas. El periodo considerado de autonomía heterodoxa, también 9% de respuestas correctas. Los 4 estadios de la dependencia y la autonomía que planteaba Puig, 9% de respuestas correctas. El principal representante de la corriente sociohistórica, ¿quién era? Rapoport, 18% de respuestas correctas. Rapoport propone estudiar la historia como una línea del tiempo, como un mero relato de hechos singulares. Esto justamente es falso, porque habíamos dicho lo que Rapoport de alguna manera hace es criticar esta visión de la historia, ¿no? De relato de hechos singulares, línea del tiempo, sino más bien para entender procesos, dice él, o sea, procesos con causas, consecuencias, procesos de largo alcance, estructurales, ¿no? Otra respuesta también que tuvo varios errores fue la del modelo agroexportador. Fue dejado de lado en 1945 cuando Argentina adopta un modelo de política exterior autónomo.
recuerden esto, el modelo agroexportador nunca fue dejado de lado, o sea, el modelo agroexportador se mantiene hasta el día de hoy, desde los inicios del Estado-Nación, con características que se han complementado con otros modelos, con procesos de industrialización por sustitución de importaciones, pero siempre sosteniendo el modelo agroexportador. En la etapa dualista los gobiernos militares se caracterizaban por su vínculo con Latinoamérica. Esto ya lo explicamos. Bueno, en Argentina la perspectiva geopolítica para el estudio de la política exterior cobra mayor impulso durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ahí dejo de compartir. Bueno, ahí me dice, sí, no hay problema. Disculpen porque el juego fue muy rápido, pero espero que les haya servido para por lo menos agilizar esto de pensar rápido las ideas. Y bueno, si les parece, terminamos aquí la clase. Espero que hayan disfrutado del juego y que lo que hayamos explicado haya estado claro. Ya voy a hacer otro juego con más tiempo para que piensen mejor. Estuvo interesante el juego, bueno, y nos hace, lo que sí tiene que tener un poco más de tiempo para que nos dé tiempo a nosotros de analizar la respuesta. Capaz que los verdaderos falsos no son tan complicados, pero cuando la redacción es un poco larga, y más si la tiene que leer usted. Claro. Entonces, bueno, nos sirvió para hacer la prueba del juego, porque era la primera vez que lo hacíamos. Ahora a los de la tarde les va a ser mejor el juego porque ya le voy a poner más tiempo a cada una de las respuestas. Así que, bueno, nos estamos viendo la semana que viene. Yo les voy a estar subiendo esta semana seguramente alguna actividad. Saludos, nos vemos. Gracias, profe. Hasta el otro martes. Chao.